A ver, estamos 16, falta todavía Roger, Vanessa, no, muy bien, con Dori. Bien, entonces esperamos unos minutos más para poder iniciar la sesión, porque, bueno, ya estamos casi un poquito más de la mitad, así que nos esperamos un momentito y empezamos, ¿ok? A ver, jóvenes, vamos a empezar entonces nuestra última sesión del día de hoy. A ver, estábamos viendo, ¿cierto?, la BUCE, y vamos a continuar todavía revisando un poco de ello y vamos a repasar un poquito de qué se trata esta plataforma, ¿cierto? A ver, ¿qué es la BUCE, jóvenes? Hasta el momento, ¿qué información tenemos de la BUCE? Esto es importante, porque en el último examen de representantes aduaneros tomaron una pregunta respecto a la BUCE. Así que, díganme ustedes, ¿qué es la BUCE, no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? ¿Qué concepto tenemos de la BUCE? A ver, José González, ¿está? José González. Julia Noemí. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, La Julia? BUCE Cuéntame. es la ventanilla única de comercio exterior, donde se pueden realizar diferentes trámites, como solicitud de permisos, autorizaciones. Correcto, ¿cierto? La BUCE es una plataforma, muy bien, gracias Julia, gracias por tu intervención. La BUCE, efectivamente, como lo menciona Julia, es una plataforma digital, ¿cierto? Una plataforma digital que tiene como propósito justamente facilitar la gestión documentaria en la medida que la mercancía pues requiere un tipo de permiso, ¿no? Nos permite gestionar, ¿cierto? Gestionar documentos, ¿no? A través de este mecanismo. Ahora, evidentemente, nosotros para accesar a la plataforma BUCE tenemos que tener una clave de autenticación, que en este caso es la clave SOL que asigna la SUNAT, ¿cierto? Ok, entonces ya sabemos, ¿no? La BUCE es un sistema digital, es una plataforma digital que permite, ¿no? La tramitación de documentos, ¿cierto? De documentos, y como ya hemos explicado, justamente son documentos los que se tramitan, los que se gestionan, perdón, a través de esta plataforma. A ver, Gustavo Pasos. ¿Está Gustavo o no está Gustavo? Presente. A ver, Gustavo, ¿cuáles son los componentes de la BUCE? A ver, ¿qué componentes te acuerdas? No recuerdo, profesor. ¿Cómo que no? ¿Y qué pasa si en el examen te viene esa pregunta? ¿Qué responderías? No me acuerdo. ¿No es cierto? Hay que repasar los videos, para eso están justamente los videos. A ver, vamos entonces con Julio Casal. Julio, ¿estás por ahí? Julio. Julio Casal. Jesús Condori. ¿Están en la clase, jóvenes, o solamente se han conectado y se han ido? ¿Cómo es esto? Porque no es posible que no respondan a la llamada del docente. Se supone que esta debe ser una clase interactiva, ¿no? Donde participa el docente y también el estudiante, ¿no? Profe, me llamó Casal. Se me Casal, está muy bien. conectando, disculpe. Muy bien. A ver, Casal. ¿Cuáles son los componentes o qué componentes de la BUCE recuerdas que hemos estudiado? Bueno, en la UCE de los componentes son mercancía restringida, Muy bien. otro componente origen y uno portuario. Muy bien, ¿cierto? Efectivamente, ¿no? Los principales componentes que habíamos mencionado son el componente de mercancía restringida, el componente de origen, hay también el componente portuario y los componentes de gestión empresarial, ¿no? Como el marketplace, que ahora vamos a ver, y el MIOS, ¿cierto? El MIOS que también es un portal vinculado a los operadores de comercio exterior, ¿no? El MIO y el MIOS, ¿no?
Entonces, estos componentes van a formar parte de esa plataforma, que justamente van a servir como herramientas según sea la finalidad o la necesidad que uno tenga, ¿no? Si nosotros queremos tramitar un permiso, vamos a utilizar obviamente el componente de mercancías restringidas, ¿cierto? Si nosotros necesitamos certificado de origen según el acuerdo comercial nos permita, vamos a utilizar el componente de origen, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer consultas sobre o buscar proveedores, vamos a tener que utilizar el MIOS, ¿cierto? Para poder verificar, ¿no? Buscar, averiguar, indagar y comparar de repente tarifas. Pero como les había mencionado, en el caso del MIOS, por ejemplo, no son mandatorios las tarifas que se publicitan, ¿no? Porque siempre eso va a estar sujeto a una negociación por las características propias de cada despacho del importador. ¿Ok? Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a ir estudiando, jóvenes, el ABUSE, ¿no? Vamos a ver este componente del Perú Marketplace, ¿no? Ustedes ya tienen un conocimiento que es un marketplace, ¿cierto? ¿Qué es un marketplace, jóvenes? ¿Quién me puede dar una idea de qué es un marketplace? ¿O qué marketplace ustedes han utilizado, conocen, lo utilizan de repente para alguna de sus compras? ¿Qué es una marketplace? ¿Qué, jóvenes? ¿Qué es una marketplace? ¿Qué idea tienen del marketplace? Es una plataforma, profesor, donde se promocionan diversos productos divididos por sectores. Básicamente el objetivo es generar negocios, ¿no? Claro, exacto, Vanessa, excelente, ¿no? Efectivamente, jóvenes, los marketplaces son plataformas que permiten justamente promocionar comercialmente a una empresa, a un producto, ¿no? A través de este marketplace, lo que se permite justamente es que yo como empresa no pueda yo publicitar. Porque ustedes los negocios, en la actualidad, jóvenes, los negocios que se hacen a través de buscadores. O sea, yo si soy un importador y quiero buscar un producto específico, no tengo que ir hasta el país, ¿no? De donde me dijeron que fabrican, o a buscar un proveedor extranjero, sino a través de estas plataformas denominadas los marketplaces, ¿no? Permiten hacer una búsqueda, ¿no? O sea, no es raro, o sea, no necesariamente yo tengo que, alguien me tiene que recomendar un proveedor para poder buscar un producto. Simplemente yo puedo ingresar a cualquier marketplace que publicite obviamente mercancías de mi interés y puedo ingresar y puedo iniciar un negocio ahí, ¿no? Como por ejemplo Alibaba, Amazon, ¿cierto? Bueno, hay otros más que son plataformas, marketplace de paqueterías o de artículos de uso personal como Wish, ¿cierto? AliExpress también creo es, y bueno, y otros más. Entonces, la UCE también tiene un componente que es el Perú Marketplace, que es una plataforma de promoción donde el exportador, correcto, donde el exportador puede inscribirse a través de a través de Prom Perú, para que justamente pueda, ¿no? Acceder a esta facilidad de promocionar sus productos, porque obviamente, si nosotros, por ejemplo, ponemos Google y vamos a buscar uvas, compra de uvas en el mercado internacional, Google nos va a dirigir a alguna de estos marketplaces donde obviamente no se ha publicitado ese tipo de mercancías. Entonces, la BUSE también sirve como un componente para publicitar mercancías, ¿no? Enfocado obviamente a aquellas empresas que están en proceso de crecimiento y de expansión comercial, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿no? Ahora, ¿yo como agente de aduana podría inscribirme ahí? No, no, porque yo no estoy, digamos, dentro de la categoría de exportador para poder publicitar mi servicio, ¿no? Porque acá se publicita, ¿no? Servicios y productos de exportadores, ¿no? Igual, no solamente la BUSE tiene su marketplace, ADEX también, por ejemplo, tiene su marketplace, también lo tiene la Cámara de Comercio de Lima, ¿cierto? Pero obviamente son plataformas donde hay que pagar pues, para poder ingresar, ¿no? ¿Qué más? El EPIMEX, que también es otro componente, ¿no? De naturaleza comercial, donde las empresas pueden buscar data, pueden, digamos, utilizar como herramienta de gestión empresarial, así como un software que he podido comprar en el mercado, también lo UCE tiene, ¿no? Pero falta desarrollar, obviamente, ¿no? Falta desarrollar un poco más. Pero sí, sin embargo, tiene
esta plataforma que básicamente está dirigido a aquellas empresas en crecimiento, ¿no? A las pymes sobre todo, ¿no? Las empresas grandes no, pues porque ellos ya tienen una plataforma posible de gestión interna, ¿no? Bueno, respecto a la interoperabilidad, ya nosotros hemos mencionado eso, que esto pertenece al componente de origen, ¿cierto? Explicábamos con bastante detenimiento cómo funciona esta interoperabilidad. Mencionábamos, ¿cierto?, que en los países que forman la Alianza del Pacífico no es necesario, ¿cierto?, ya la gestión física del documento. Simplemente, como estos países tienen sus plataformas, en el caso del Perú tiene la BUCE, simplemente todo se gestiona a través de esta plataforma y si yo soy el exportador, por ejemplo, y hago la gestión de certificado de origen para mi cliente que está en México, el importador en México, conectado a su plataforma del gobierno mexicano, ¿cierto? Va a poder imprimir el certificado de origen o, en todo caso, va a poder gestionarlo también. O sea, por esa parte sí, nosotros ya estamos habilitados en realidad para poder hacer la gestión de estos documentos de origen, ¿no? Estos documentos de origen. Ahora, el proyecto BUCE 2.0, que ya está en realidad en marcha, ¿no? Porque la BUCE, obviamente, como todo sistema informático, inicia con un proceso, ¿no?, de experimentación, ¿cierto? La BUCE empezó con un proceso de experimentación donde inicialmente era una plataforma solamente de consulta y solamente, digamos, pocas entidades todavía estaban inscritas, ¿no? Pocas entidades. No había muchas entidades que permitían la gestión de los permisos a través de esta plataforma. Es más, yo, por ejemplo, les puse un caso el día de ayer, en el caso de la plataforma del Ministerio de la Producción, ¿cierto? Que hasta el año pasado, si mal no recuerdo, hasta el 2019, no tenía su propia plataforma, que era la BUSP, ¿no? En P terminaba, ¿no? La ventanilla única del Ministerio de la Producción, ¿no? Pero, sin embargo, ya la BUSP no existe, pero, o sea, si yo puedo accesar todavía a la BUSP, pero no puedo ya gestionar trámites. Todos los trámites que se vayan por error a iniciar en la BUS simplemente se van a rechazar y se van a tener que derivar a la BUSE, ¿no? El proyecto BUSE 2.0 básicamente está enfocado, como indica ahí, al mejoramiento de los servicios y facilitación del comercio, ¿no? Es por eso que ya en el BUSE 2.0 ya se integran más entidades, ya se integran más organizaciones, ¿no? Se pone ya en práctica otros componentes como es el MIO para el mandato electrónico, ¿cierto? Y en la medida obviamente que esta plataforma va a ir avanzando, se van incorporando más trámites y procesos. El objetivo, jóvenes, el objetivo de la BUCE es que las gestiones aduaneras, es decir, por ejemplo, la gestión del despacho, ¿no? Se integre también a la BUCE. Es decir, que de repente de acá a un tiempo más, ya nosotros no vamos a tener necesidad de ingresar a la página de la SUNAT directo para hacer gestión, ¿no? Para hacer la gestión de operatividad. O simplemente a través de la BUCE va a ser el único canal que va a integrar todo el servicio aduanero, ¿no? Entonces, eso es el proyecto que tiene la BUCE y eso es, para eso enfoca. Así como otros países en el mundo, jóvenes, que también concentran sus trámites aduaneros en una sola plataforma, ¿no? Y ahí están todas las entidades que fiscalizan, que controlan y todos aquellos operadores que participan en la gestión, ¿no? Acá todavía estamos un poquito divorciados, ¿no? La BUCE por un lado, SUNAT por su lado, ¿cierto? Otras entidades que todavía no se adscriben a la BUCE, o sea, eso es progresivo, ¿no? El objetivo central del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad del sector transale peruano, quedando definido cómo los agentes de comercio exterior enfrentan costos competitivos de la operación, ¿no? Bueno, eso es verdad, ¿no? El uso de plataformas nos permite simplificar procesos definitivamente. Evidencia de ello es el uso de la plataforma de la SUNAT, ¿cierto? Donde yo como importador, como exportador o como operador gestor, ¿no? Puedo yo interactuar con la SUNAT simplemente a través de comunicaciones electrónicas e intercambio de información digital. Ya no necesito documento físico, ¿ok? Y eso obviamente es ahorro, ¿cierto? Eso es ahorro. A ver, ¿cuáles son el proyecto de mejoramiento del BUCE 2.0 que también está en marcha, como les mencionaba, ¿no? A ver, tenemos acá las transaccionales, que el nuevo componente de mercancías restringidas, donde se incorporaron más entidades. El nuevo componente certificado de origen, donde ya se permite la gestión de certificados de origen. Eso sí es real. ¿Alguien ha gestionado, jóvenes, algún permiso o algún certificado de origen a través de la BUCE?
¿O todavía no han, no han utilizado, no han investigado sobre esta plataforma? Sí, profesor, yo sí. En mi caso sí, habitado. A ver, cuéntanos tu experiencia. Uy, pero hay mucha bulla por ahí. Sí, siempre. Antonio Villamil preguntó, ¿a quién se paga en Perú? ¿Marketplace o a PromPerú? A PromPerú. A través de PromPerú se hace la inscripción de la empresa para que se publicite su producto a través de en la UCE, ¿no? A PromPerú. Pero no se paga, jóvenes. En PromPerú no se paga. Tú te inscribes. Si tú tienes un proyecto, por ejemplo, de una empresa exportadora, simplemente te inscribes, ¿no? Y con eso ya, y obviamente tienes que acreditar que es una empresa en crecimiento o en fundación para que te promueva. No como PromPerú es una entidad del Estado, ¿ok? Es una dependencia del Ministerio, del MINCETUR. Lo que busca justamente es que los exportadores digamos, porque su enfoque es básicamente en los exportadores, se integren a estas plataformas para promocionar su producto y obviamente ayudar en el crecimiento. De hecho, por ejemplo, que en PromPerú hay un proyecto o hay un programa que se llama la Ruta Exportadora. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa ruta exportadora. ¿No? En la ruta exportadora, no, justamente, ¿qué se hace? Se inscribe a aquellas empresas que tienen proyectos de exportación, que están como proyectos o que ya están en marcha. Entonces, con el propósito justamente de fortalecer su conocimiento, mejorar su experiencia en cuanto a las negociaciones internacionales y obviamente promover su producto, ¿no? Entonces, este programa es interesante, pero es todo un siglo, así como nosotros tenemos nuestro curso de representante aduanero, este programa de ruta exportadora, ¿no? También tiene ese mismo mecanismo, ¿no? Todo es progresivo, ¿no? Presenta tu proyecto, PromPerú te lo aprueba, ¿no? O en todo caso te hace la sugerencia de mejora, ¿no? Y ya puedes tú ingresar al programa, ¿no? Es más, si mal no recuerdo, este programa de PromPerú también en convenio con, eh, ¿cómo se llama esa entidad del Estado que también realiza financiamiento? No me acuerdo. Lo tengo en la cabeza, pero no me acuerdo. No, pero también te puede ayudar a buscar financiamiento para los proyectos, ¿no? Digamos, en las bancas de segundo nivel se llama eso, ¿no? Que promueve justamente COFIDE. COFIDE, muy bien, COFIDE, muy bien, que es una banca de segundo nivel que también a través de PromPerú, ¿no? Se presenta a los exportadores con un proyecto de exportación y COFIDE hace justamente el financiamiento de los proyectos, ¿no? Pero eso solamente es para empresas exportadoras, no es para importadores y tampoco para operadores de comercio. Así que si ustedes, por ejemplo, tienen proyectado, ¿cierto? De repente fundar su agencia de aduana, este programa no les ayuda, ¿no? En realidad no hay ningún programa que promueva justamente la fundación de agente de aduana, porque como ustedes ya vieron en legislación aduanera, vieron un poco de operadores de comercio, vieron más o menos cómo son los requisitos formales, ¿cierto? Los requisitos de garantía, ¿cierto? Entonces, ya es un poco, la gestión es diferente ahí, ¿no? Los requisitos son diferentes, ¿ok? Muy bien. Entonces, no, pero no se paga, es gratuito. ¿Qué más? Los módulos de autorizaciones previas portuarias, que eso también es el componente portuario, ¿no? El sistema de gestión para las zonas especiales de desarrollo, los SETS, ¿no? ¿Qué más? En servicios portuarios tenemos sistema de comunidad portuaria bueno, este sistema de comunidad portuaria se ha creado justamente para enlazar la gestión de los puertos en toda Sudamérica, ¿no? Porque ustedes conocen, ¿cierto? Y por cultura sabemos que el puerto del Callao es un puerto hub, es un puerto de distribución. Entonces, lo que permite este componente es que todos los puertos puedan accesar justamente a este sistema para informar o transmitir información respecto a las operaciones de las naves, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el traslado de mercancías, nosotros muchas veces vamos a trabajar o vamos a gestionar embarques con flete conferenciado. ¿Qué es un flete conferenciado, jóvenes? ¿Qué es un flete conferenciado? ¿Qué pasa si en el examen ya les preguntan, ¿qué es un flete conferenciado? ¿Cómo responderían? ¿O qué noción tienen del flete conferenciado?
Julia Ancajima. Buenas noches, profesor. Hola Julia, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿qué noción tienes del flete conferenciado? ¿O qué idea tienes de un flete conferenciado? Flete conferencial, no he escuchado sobre eso. ¿Lo he escuchado? Ya, muy bien. A ver, Fabiola. Fabiola, tienes que poner tu apellido. Fabiola. No, profesor, tampoco nunca he escuchado, pero me imagino que será pues un flete que se ha tratado de antemano. Ya, ¿cómo así tratado de antemano? O sea, que el flete ha tenido una negociación previa. Ya bien, todo flete en realidad parte de una negociación dependiendo del Incoterm, ¿cierto? Depende del Incoterm. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando yo hago una negociación de un flete, lo hago simplemente con un representante, que podría ser con un agente de carga o directamente con el agente marítimo, ¿cierto? Pero muchas veces, por ejemplo, si yo embarco la mercancía en China, ¿ok? En China, en un determinado barco, resulta que, por ejemplo, el barco, bueno, mi carga llegó en un barco que no figura en el documento de transporte, ¿cierto o no? Llega en otro barco, ¿ok? Me enviaron el BL con el MSC Laura y de pronto llegó con el MSC, no sé, Virgo, una cosa así, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Básicamente eso ocurre por los fletes conferenciados, porque un flete conferenciado es un flete acordado entre líneas que no necesariamente son de la, digamos, no necesariamente son de la misma línea. Podría ser, por ejemplo, Maersk con MSC, Hapag-Lloyd con Hamburg Süd, ¿no? MOL con Evergreen, ¿no? Básicamente por el alcance, ¿no? Que van a tener las mercancías al momento de, digamos, por el traslado de la mercancía que van a necesitar al momento, ¿no? De iniciar el transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay líneas, correcto, hay barcos, para hablar en específico, que no llegan a Perú, pero sin embargo salen de China, salen de Europa, salen de Sudáfrica, van a Europa, se quedan en Europa, y ahí dejen mi contenedor, viene otro barco y luego recoge el contenedor. Y este flete conferenciado, ¿cierto? Se va a evidenciar cuando ustedes ya tengan la oportunidad de gestionar transbordos ahí, porque hay mercancías, ¿cierto? Que vienen a Perú y sin embargo, esa mercancía no se queda en el Perú. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque el barco llega al Callao, pero ya no continúa la ruta sur, de acá se va, simplemente tiene que dejar los contenedores acá, ¿cierto? En el Callao. Pero esos contenedores no tienen un destino final en el Perú. Tienen que ir a Argentina, tienen que ir a Chile, tienen que ir posiblemente al sur de Brasil. Entonces, ahí hablamos de fletes conferenciados, fletes acordados entre líneas o entre transportistas, ¿no? Que no necesariamente tienen una vinculación, no por marca, sino una vinculación comercial, para hacer posible el traslado de la mercancía desde un país de origen hasta un país de destino. ¿De acuerdo? Eso es el flete conferenciado, no se olviden, ¿no? Es un flete acordado donde participa más de una línea. ¿De acuerdo? Más de una línea. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces ya tenemos una noción de qué es un flete conferenciado, ¿cierto? Es un flete acordado entre, ¿no? Transportistas, ¿no? No vinculados por marca, sino simplemente por temas comerciales y que hacen posible justamente el traslado de la mercancía desde un país hasta otro país, ¿no? No es, bueno, digamos, usualmente cuando son rutas cortas, sí, pues no vienen en la misma nave, ¿no? Si mi mercancía sale de Colombia, de Buenaventura, de México, ¿cierto? De Colombia, no sé, ¿de qué más? De Estados Unidos, cualquiera de las rutas, usualmente llega a Perú en el mismo barco, porque son rutas cortas, pues de 7 días, 5 días, ¿no? Pero si obviamente viene de Asia, viene de Europa, entonces posiblemente ahí vamos a ver los fletes conferenciados, ¿no? Es por eso que ustedes, por ejemplo, cuando ya sean representantes, ¿cierto? Es posible que alguno de los revisores de los liquidadores le haga la consulta, ¿no? Por los certificados de origen, ¿no? De repente tu mercancía viene de China y en el certificado de origen de China, por ejemplo, hay un campo en el que se debe de consignar la información del medio de transporte, ¿no? Pero en el certificado dice una cosa y en el BL dice otra cosa, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Invalidamos el certificado de origen, lo dejamos pasar. ¿Qué hacemos, cierto?
Entonces, ahí, por ejemplo, hay que entender que justamente se da este hecho por el flete conferenciado, ¿no? Básicamente por una necesidad logística. Y en ese caso, simplemente, ¿no? El acuerdo comercial, el TLC con China, por ejemplo, dice, bueno, no hay problema, porque ese campo es información consignada, ¿no? Hasta donde se conocía, hasta el momento en que yo emití mi certificado de origen, hasta la información que conocía. Posterior a eso, no hay problema. De manera que eso no debería invalidar, ¿no? El certificado de origen. ¿Qué más, jóvenes? Profesor, Sí, ese punto no me queda muy claro. Los fletes conferenciados implican necesariamente siempre un transbordo. ¿Es correcto. así? Así es. Y, Necesariamente y, un transbordo. Correcto. y si hubiera un tema de objeción por la administración aduanera, sería por el tema de transporte directo, ¿no? Entiendo que va por Claro, ese lado. lo que pasa que, bueno, si nosotros hacemos un ratito, nos metemos a preferencias arancelarias, ¿cierto? Hay un requisito de origen que es, ¿no? La expedición directa, ¿cierto? Que implica que la mercancía salga del país de origen directo al país de destino. Eso es la teoría. Sin embargo, esta expedición directa no da una excepción, básicamente por necesidad logística, ¿no? Cuando la mercancía, por necesidad logística, tenga que pasar por un país no miembro, ¿no? No parte del acuerdo, perdón, no parte del acuerdo, simplemente se tiene que acreditar los controles aduaneros, ¿no? De la carga, nada más, ¿no? Pero se entiende que no podría esa mercancía destinarse a un régimen de consumo definitivo en ese puerto intermedio. No, eso ya es criterio también, ¿no? En la misma expedición directa se indica esa excepción, ¿no? En la medida que la mercancía pase por un país no parte del acuerdo, simplemente se tendrá que acreditar en la medida que la autoridad lo requiera, ¿no? El control aduanero, ¿no? Y ahí está, ¿y con qué se prueba el control aduanero? Con el manifiesto de carga, ¿cierto? O con el mismo BL, o en todo caso con el tracking que nosotros ya tenemos como acceso en las plataformas de las diferentes líneas, ¿no? Hay varios mecanismos de poder demostrar ese transbordo, ¿ok? Pero eso no rompe la expedición. La expedición directa, ¿no? Se rompe cuando en el país intermedio, ¿no? Por ejemplo, sucede una destinación de consumo, ¿no? Por ejemplo, una importación en el país, ¿no? Ahí sí ya se pierde la expedición directa y obviamente se pierde también la posibilidad que en el país a donde iba la carga pueda acogerse esa mercancía a una preferencia arancelaria, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, bro. Solamente era la duda por el tema de cómo evidenciar, ¿no? Que hubo los controles en ese país de transbordo. Pero Correcto. bueno, ya lo mencionó, ¿no? Por el Claro, manifiesto, es por por el manifiesto tracker. de carga, por el tracking, por el MIG Data, porque el MIG Data también es un documento que acredita, o sea, es un documento mayor, los transportistas viajan con tipo un BL Master, ¿no? Un Master de Masters, ¿no? Entonces, con esos documentos, simplemente con una carta de la línea, que también yo he tenido varios casos en los cuales, ante una solicitud por acogimiento posterior, la Habana me pide acreditar la expedición directa, porque obviamente ve que en el BL está un medio de transporte y en mi certificado de origen está otro, ¿no? Y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la información no corresponde a la emitida en el origen? Básicamente lo que busca la SUNAT es acreditar justamente que esa mercancía no fue sometida a ningún régimen en esos puertos intermedios. ¿Y cómo acreditamos ello? Con el manifiesto de carga, con una carta del embarcador, con una carta de la misma línea, ¿no? En el cual indique que la mercancía solamente fue transbordada o estuvo en tránsito por el país no miembro o no parte del acuerdo. Sí, he tenido varios casos, varios casos. De hecho, que eso también ha sido creación de criterio en el tiempo, porque antes, por ejemplo, el manifiesto de carga o el tracking, el reporte del tracking que nosotros tenemos en las webs de las líneas, por ejemplo, no los validaban, ¿no? No los consideraban como información oficial. Pero ese criterio ya cambió. Ahora simplemente yo muestro el tracking y la aduana me acepta, ¿no? Porque el tracking te va mostrando, pues, ¿no? Qué pasó en el puerto, por qué puerto pasó, de qué fecha a qué fecha. Entonces, eso permite justamente la acreditación de la expedición directa, que ya lo acepta la SUNAT en la actualidad, ¿no? El tracking, el reporte del tracking. Genial. Así es. Muy bien. ¿Qué más? También tenemos portales de información, ¿no? Como el portal de acceso al mercado de regulaciones del comercio exterior, el Big Data o el Business Intelligence, ¿no?
el módulo de información de los servicios logísticos, el MISLO, ¿no? Donde los operadores estamos obligados, jóvenes, a publicitar nuestras tarifas y el alcance de nuestros servicios, ¿no? O sea, tarifas y el alcance de nuestros servicios. ¿No? El observatorio logístico que no se usa, el PENS. ¿Qué más? Fortalecimiento de entidades, las cartas de servicios, sistema de gestión de calidad, eso es de soporte nada más. Aquí no tenemos nada que ver nosotros con, el uso, ¿no? Eso ya es interno, ¿no? Interoperabilidad entre la Alianza del Pacífico. Solamente acá funciona esto, ¿no? La Alianza del Pacífico para la certificación. También hemos dicho que también podemos gestionar certificados de origen en el marco de la Comunidad Andina de la LADI, pero sin embargo, esos documentos no se manejan a través de la interoperabilidad entre los otros países. Simplemente yo lo tramito, lo imprimo y lo mando vía correo, ¿no? No es que Colombia o Ecuador o Bolivia, ¿no? Pueden accesar a la página, a sus buses, ¿cierto? Imprimir el certificado. No, eso no funciona así. Simplemente en el marco de la Comunidad Andina y la LADI se tramita, se imprime y se manda. Igual va a ocurrir también respecto a los exportadores bolivianos, colombianos, ecuatorianos, ¿no? Ellos hacen lo mismo. En sus entidades oficiales, ¿qué hacen, no? Se gestiona, te emiten el digital, ¿no? Con su QR, ¿no? Y el proveedor, el embarcador te lo manda. Ya está, ¿no? Y no sucede esto en la Alianza del Pacífico, porque ahí sí es simplemente impresión digital de la misma bus, ¿de acuerdo? De la misma bus. ¿Ok? Y bueno, y ahí están otros componentes que todavía no se aplican para los operadores de comercio, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, respecto a los sistemas transaccionales del componente de mercancías restringidas de origen, módulo, autorizaciones previas portuarias 0.2. A ver, ¿qué dice acá? Dice optimizar los procesos y mejorar las funcionalidades actuales de la UCE con la implementación del rediseño de los procesos y el uso de nuevas tecnologías. Bueno, en realidad, lo que en la actualidad se utiliza, no simplemente es la plataforma como tecnología, solamente lo que permite es, sí, pues ya la digitalización total de los permisos de las entidades que están adscritas a la UCE, ¿no? O sea, todo se sube por ahí, los tupas están en el mismo buce, entonces yo simplemente tengo que tener criterio para poder buscar el trámite adecuado del tipo de mercancía, ¿de acuerdo? Porque no voy a pretender tramitar un permiso de un alimento pues en Digemit, ¿no? No sería lógico. Y obviamente, no solamente es tramitar, sino hay que saber cómo es el proceso del inicio de un trámite. En el caso, por ejemplo, de SENASA, de DIGESA, de Digemit, para yo poder importar un producto, no es que yo tramite directamente el permiso para el producto. Yo tengo que, como empresa, habilitarme para poder tramitar un permiso, ¿no? Eso se llama el registro, ¿no? Sanitario o el servicio o el registro del importador. Primero se tramita el registro del importador, me dan mi registro y eso me habilita ya a poder tramitar el registro del producto, ¿no? Es igual en el MTC, ¿no? Si yo, por ejemplo, bueno, eso también ahí es un poquito diferenciado porque hay productos que se homologan y hay productos que no se homologan, ¿cierto? En el MTC, cuando ustedes vayan a atender una consulta legal respecto a la restricción del MTC, tienen que verificar si el producto que vamos a importar es un producto con homologación o que requiere homologación o es un producto que no requiere homologación, ¿no? Ahora, ¿qué productos requieren homologación y qué productos no? En la página del MTC, ustedes van a encontrar la lista de productos que requieren y que no requieren homologación, ¿no? Pero ya como criterio general de ustedes debe ser que solamente, si es un producto, por ejemplo, que requiere homologación, tiene que tramitarlo una casa importadora autorizada por el MTC. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como tienda, bueno, vamos a suponer que tienen un cliente, ¿no? Un cliente, es importador de celulares, ¿no? Y esta empresa, ¿no? Importa iPhones, importa Samsung, importa pues, Nokia. Esos productos en la mayoría de los casos ya están homologados. Los celulares Samsung, iPhone, están homologados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esta empresa no quiere ingresar una nueva marca de un teléfono con un nuevo modelo, ¿no? De repente es una marca china, ¿cierto? Comercialmente no reconocida acá, pero es un celular web, ¿no? Entonces, esta empresa, por ejemplo, no podría tramitar el permiso de importación porque en principio no puede homologar.
¿no? Porque no se trata de una empresa, de una casa comercializadora autorizada por el MTC. Lo que tiene que hacer la empresa es inscribirse en el MTC primero, ¿de acuerdo? Para que se convierta en casa comercializadora y recién ahí pueda homologar, ¿no? Homologar el equipo. ¿Ok? Ahora, si el producto, por ejemplo, no requiere homologación, ahí sí yo no requiero ninguna inscripción previa al MTC para poder solicitar los permisos, ¿no? Ahora, si yo soy una casa, por ejemplo, un importador, pero hay otros importadores que ya homologaron el producto que voy a importar, simplemente se utiliza los certificados de homologación, ¿no? Para la importación, ¿no? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque cada entidad tiene sus requisitos diferenciados. Por ejemplo, en el DIGEMIT, ¿no? ¿Quiénes pueden tramitar permisos de importación? ¿No? Sean de equipos médicos o de productos de medicamentos o de insumos controlados. ¿Quiénes pueden tramitar estos permisos? Solo las droguerías. Correcto, ¿cierto? Solo las droguerías, ¿no? Las droguerías, ¿no? Y esos certificados, ¿no? Esos certificados que lo ha tramitado una droguería, ¿no? Es porque justamente ellos califican para, ¿cierto? Para poder realizar ese tipo de trámites. Si yo como importador quiero importar medicamentos y no tengo mi registro, ¿no? Es porque no me he convertido en droguería. Para eso, DIGEMIT te va a pedir determinados requisitos de infraestructura, básicamente, para poder otorgarte el registro sanitario de droguería, ¿no? Bueno, hay varios requisitos ahí, ¿no? Tener un químico farmacéutico, locales, un almacén adecuado para se llama el almacén BPA, o sea, todo muchos requisitos, ¿no? Entonces, pero obviamente también hay los permisos excepcionales que se dan, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, ustedes no deberían pedir un registro sanitario a un importador, ¿no? Cuando se traten, ¿no? De productos para uso personal, medicamentos de uso personal básicamente, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, yo tuve un caso hace unos meses atrás de un amigo odontólogo que se fue a Brasil, compró equipos médicos, vino al aeropuerto y hoy evidentemente, ¿qué pasó? La aduana le incautó su mercancía, porque esa mercancía evidentemente a tratarse de equipos profesionales no califica como parte del equipaje del viajero, ¿cierto? Entonces, y acude a nosotros y me dice, oye, bueno, acude a mí, ¿no? Y me dice, oye, quiero recuperar esa mercancía. A ver, digo, pásame la lista de los catálogos. Ah, ya, son equipos médicos. Tú no vas a poder ingresar estos productos, ¿no? Pero yo soy odontólogo, ¿puedo? No, no puedes porque no hay una categoría especial de autorización para profesionales de la salud, ¿no? Porque si no, si yo como médico podría traer pues un tomógrafo, ¿no? ¿No? Entonces no está permitido eso, ¿no? Entonces simplemente esta persona, este amigo, le dijo, bueno, tiene dos cosas, ¿no? Recuperar tu mercancía, enviándola nuevamente al país de origen, pagando tu multa obviamente, o en todo caso dejarla ahí nada más, ¿no? Ya, tú decides, ¿no? Tú decides. Yo trabajo en base a lo que tú me digas, pero no hay posibilidad de poder recuperar. Lo otro es que se haga una venta sucesiva en una droguería, ¿no? Pero, o sea, ¿qué droguería va a querer darte su registro para importar unos productos que de repente no son de su giro, ¿no? Entonces eso también hay que analizar muy bien, ¿no? En el campo, digamos, en el aspecto regulatorio, jóvenes, de las mercancías restringidas, es muy amplio el conocimiento, la información es bastante. Entonces ustedes van a tener que estar analizando, ¿no? Partidas arancelarias y tengan en cuenta, y eso también ya SUNAT lo ha establecido como criterio. Si bien es cierto, ¿no? La página de la SUNAT te da alcance respecto a la restricción, ¿cierto? Del producto, pero no es información definitiva y única, ¿de acuerdo? Ya hemos tenido un caso justamente en época de pandemia, ¿no? Que había productos que, por ejemplo, la partida no estaba restringida, ¿no? No te jalaba restricción, pero sin embargo, cuando SUNAT se fue a ver el producto, eran productos que necesitaban permiso de importación, ¿no? Y ahí dije, y la SUNAT sacó un comunicado, si mal no recuerdo, por ese caso, tengan cuidado, ¿no? El hecho que en la partida, en la aduanera, no se indique la restricción, ¿no? No quiere decir que no está restringido, ¿no? Pueden ser productos que por partida no tengan restricción, pero sin embargo, por el tipo de producto, por su naturaleza, sí aplica algún tipo de restricción y la aduana, dentro de su ejercicio de la potestad, ¿no? Aduanera, ¿no? Artículo 163, 64, creo es, ¿no? Te puede pedir el documento.
No es argumento decir, oye, pero en la aduanera dice que es mercancía restringida. No, no es argumento por si acaso. Por eso nosotros siempre hay que observar, ¿no? Cuando ustedes vayan a analizar un producto para dar el visto bueno, para que se permita el despacho, lo primero que tienen que pedir es catálogos, ¿no? Catálogos, fotos. Si el importador te dice, yo no tengo, pues consíguete, ¿no? De alguna manera, si has comprado en una plataforma, debe haber información que nos permita conocer un poco del producto. Y ahora, obviamente, con las herramientas que tenemos, con las herramientas digitales como el Google, por ejemplo, ¿qué sucede, no? Agarro y le digo al cliente, oye, dame el producto, marca y modelo. Ingreso, y ahí está el catálogo, ahí está la foto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y sobre todo, pues, tener también, discriminar, ¿cierto?, entre la información que te pueda proporcionar el importador, ¿no? Hay mucho conflicto entre importadores, SUNAT y entidades que fiscalizan, ¿no? Porque la SUNAT, hacer una entidad que fiscaliza, controla la mercancía y obviamente ejecuta las disposiciones de control, ¿no? Te pide hasta por gusto pronunciamientos, ¿no? Y alguna de, en la época de la pandemia, por ejemplo, y también un poquito antes, hasta ahora hay un conflicto respecto a los permisos de internamiento de los masajeadores, ¿no? De uso doméstico, ¿no? De repente ustedes tienen un masajeador de uso doméstico, en uno que te vas al mercado central, vas a una tiendita estas que venden, compras uno. Por ejemplo, son masajeadores que no son, digamos, de uso médico, esos no requieren permiso de internamiento. Es más, en la lista de mercancías restringidas de DIGEMIT se excluyen a los masajeadores, pero sin embargo, la SUNAT siempre pide, siempre lo pide. Por más que digamos, está ya en la lista de mercancías no controladas de DIGEMIT, siempre la SUNAT pide eso, ¿no? Pide. Hay un montón de casos, ¿no? Hay un montón de casos, ¿no? Y muchas veces, obviamente, las personas no entienden el motivo por el cual la SUNAT lo pide, porque está dentro de su potestad, ¿no? Está dentro de su potestad. Y en los casos que ha habido esta observación de parte de la SUNAT, DIGEMIT dice, oye, sí, este producto no requiere permiso de internamiento, déjalo pasar, ¿no? Pero ya pasaron, pues, obviamente, 5 meses, 3 meses, ¿no? La mercancía está todavía en el almacén, ¿no? Como mercancía inmovilizada, entonces ya genera, obviamente, sobrecosto. Es mejor que siempre cuando ustedes vayan a aceptar un despacho, analizar con mucho detenimiento las mercancías, por descripción, por denominación comercial, y si hay alguna duda, hay que pedir, obviamente, la información que permita aclarar, ¿no? Permita aclarar. Entonces no vayan a acomodar ustedes la descripción de la mercancía para poder exonerarse, ¿cierto?, de la restricción. No, eso no es correcto. Simplemente... Profe, buenas noches. Sí, adelante. Orihuela. En esos casos, entonces, se tendría que tener un pronunciamiento de la entidad competente, una carta que no requiere, ¿no? Antes de la importación, Correcto. para que no tengas ningún problema. Exacto, así es, exacto. No, miren, yo tuve un caso el año 2019, antes de pandemia, ¿no? Antes de pandemia se dio. Trajimos 4 despachos de productos chinos, de una empresa que trabaja en el mercado central. En los 2 primeros embarques traemos masajeadores, ¿no? Son masajeadores de pistola, ¿no? Que ustedes de repente lo han visto en el mercado, te lo venden, no es así. En los 2 primeros despachos salieron rojos, ¿no? El funcionario aduanero hace la observación de otros productos, pero no de estas pistolas masajeadoras, ¿no? Y nos da el levante en los 2 primeros casos, ¿no? Llega el tercer despacho, ¿no? Porque eran como cada 2 por mes, llega el tercer y el cuarto, ¿no? Nos tocan otros funcionarios, obviamente, y estos 2 funcionarios hacen contrario a los primeros despachos. Dicen, bueno, este producto necesita permiso de internamiento, y nosotros le explicamos, oye, no, ya es un producto que ha sido revisado por la aduana, se ha elevado la consulta al supervisor, y dijeron que no requieren. Pero ustedes saben que hay un tema de responsabilidad respecto a los actos administrativos de los funcionarios. Entonces me dijeron, no, 2 cosas, te quedas con toda tu carga inmovilizada o separamos la carga y te doy el levante de lo demás, ¿no? Y es más, enviamos la lista, el argumento, todo, nada, los funcionarios jóvenes cerrados. Dijeron no.
Y parece que se pasaron la voz, ¿no? Entre funcionarios, y a partir de ese momento, todos los despachos de masajeadores empezaron a pedir el pronunciamiento. Entonces, en esos casos específicos que yo tuve, tuvimos que acudir a Digemit, ¿no? Y decirle, oye, Digemit, SUNAT me observa ese producto, adjuntando obviamente las características, fotos, y adjuntando justamente también, ¿no? La lista de mercancías no controladas, ¿no? Obviamente, jóvenes, Digemit se demoró como 3 meses en decirnos, efectivamente, los productos no requieren permiso. Pero ojo, es muy importante, ¿no? Cuando suceden esos hechos, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es analizar plazos. Por ejemplo, ¿no? La acta de inmovilización, ¿no? La acta de inmovilización tiene un periodo, un plazo de levantamiento de 10 días más 10 días, de 10 días iniciales, y se pueden ampliar a otros 10 días más. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, no pedimos la ampliación o la suspensión del plazo, simplemente, si no has reclamado, o sea, si no has pedido tu levantamiento del acta o si no has pedido la suspensión del plazo del vencimiento para respuesta, simplemente no lo pediste, ya la mercancía automáticamente va a caer en comiso. ¿De acuerdo? Porque el plazo administrativo es específico, ¿no? 10 días. Entonces, en esos casos ustedes tienen que estar muy atentos a los plazos, ¿no? Si a mí, por ejemplo, la notificación me decía, la acta de inmovilización me decía 10 días más 10 días, o pido la ampliación o de frente me lanzo ya a la suspensión de plazo, pero obviamente, como ustedes saben, el artículo 130 de la ley, si mal, no, 130 del reglamento establece que la suspensión de plazo tiene que ser debidamente justificada, ¿cierto? Es decir, tengo que presentar yo un documento que acredite el motivo por el cual no puedo cumplir el plazo o no puedo subsanar el requerimiento dentro del plazo. ¿Ok? Eso es importante, jóvenes, porque he tenido varios casos en los importadores y me tocan la puerta y me dicen, Roberto, mira, tengo ese problema. Mi otro agente de aduana no ha respondido a esto, no ha pedido la inmovilización, no ha pedido el levantamiento del acta. Entonces, oye, pero ya pasó, venció hace un mes tu acta, ya fue, ya simplemente tienes que esperar tu resolución de comiso. Nada más, ahí no hay opción, no es un acto reclamable, ¿no? Reclama tu resolución de comiso, pero por vencimiento del plazo, con toda seguridad, aduana te va a decir, oye, estás fuera del plazo, ya estás extemporáneo, no hay nada que reclamar, estas mercancías me lo llevo, los destruyo, o en todo caso los remato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado eso. Entonces lo que nosotros hicimos en el caso específico les cuento, emitieron acta, sabíamos que Digemit no se iba a pronunciar en 15 días, a pesar que el plazo del trámite es 15 días, y presentamos la suspensión, y luego de 3 meses, ¿no? SUNAT, bueno, Digemit me respondió, me dijo, oye, no requiere estos productos, y con eso ya nosotros levantamos el acta de inmovilización y pudimos liberar la mercancía, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento ya con el importador quedamos, oye, compras de China y una vez, antes de que vayas a comprar, inmediatamente solicitamos el pronunciamiento de la entidad, y así que cuando llega la SUNAT, llega el despacho, va a pasar de todas maneras al reconocimiento físico, devolvemos nuestra carta y nos dan el levante. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Alguna observación? Profesor, Sí. ahí hicieron la separación de la carga. Claro, hicimos la separación de la carga, se emitió el acta de inmovilización y listo. Y la demás mercancía ya pues se liberó, ¿no? La demás mercancía se liberó, ¿no? Bueno, así sucedió, ¿no? Así sucedió. Y hay muchas cosas más, jóvenes, que por criterio ese funcionario ya se excede, ¿no? Pero lamentablemente ellos siempre, digamos, sustentan su actuación en la potestad aduanera. Así que, caballero, no más. A veces nos puede parecer algo abusivo, y de repente en algún caso lo es, ¿no? Porque a veces ya, en una oportunidad también, por ejemplo, un funcionario pasó mismo, ¿no? Eran sobre los TV Box, ¿no? Que ahora ya MTC ha dicho, oye, la norma salió, si mal no recuerdo, el año pasado. Antes, por ejemplo, los TV Box, esos aparatitos que eran para ecualizar señal, ¿no? En los aparatos, o para jalar internet a los televisores, no tenían ningún tipo de restricción, y nosotros traíamos, ¿no? Hasta que SUNAT me dijo, oye, no, te voy a movilizar. Yo le dije, ¿por qué me vas a inmovilizar? Porque los TV Box son mercancía restringida. ¿Quién dice?
La entidad no le ha dicho, no está en la lista de mercancías que ni requieren homologación, ni requieren permiso, nada. Ya, por favor, consulta, realiza a tu funcionario, porque ustedes pueden pedir que se realice la consulta interinstitucional, ¿no? O sea, sin necesidad que yo acuda a la entidad, el funcionario va a tener mayor facilidad de poder hacer intercambio de información con la entidad. Le pedimos en su oportunidad, porque nos quería inmovilizar, y le dijimos, antes de inmovilizar, por favor, pide la consulta, y si ya dice sí, ya venimos y inmovilizamos. Entonces, en esa oportunidad de MTC todavía decía que no requería, y el funcionario me dio el levante. Pero resulta que el año pasado, por ahí tengo la norma, jóvenes, salió un pronunciamiento, un comunicado del MTC, donde decían, oye, por si acaso, cualquier equipo denominado TV Box o tenga las características del TV Box se considera una mercancía restringida que requiere de homologación y permiso de internamiento. Fritos pescaditos, todos los que importaban TV Box ya tenían que haber homologado previamente y tenían que tramitar su permiso de internamiento. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede suceder estas casuísticas en cada despacho que nosotros vayamos a tener, ¿no? Y aparte que nosotros también por criterio, sobre todo con las cargas que son de mucha diversidad que vienen de China, todavía hay que tener mucho más cuidado, ¿no? También tuve un caso, por ejemplo, de un importador que también era del mercado central, que, por ejemplo, trajo mercancías diversas, y dentro de eso nos traía estos juegos unos dardos, ¿no? Unos dardos con su plataforma. Pero en la lista de Digesa, en la lista de Digesa, los dardos de uso profesional, o los que a veces nosotros ponemos como adornos en casa, ¿cierto? Y ahí estamos, no requieren ningún tipo de permiso. Pero si estos dardos son de juguete, ¿cierto? Ya son para, ¿no?, menores, aplica la restricción. Es un criterio que todo el mundo, ya digamos por lógica, lo puede aplicar. Si es juguete para niño, permiso, ¿no? Ya está. Si es juguete para adulto, no requiere permiso. Y ustedes saben que hay juguetes para adultos, por ejemplo, que son de libre importación. Pero si es juguete para niños, dígame. Entonces, obviamente, hacer un previo a esa mercancía, jóvenes, es todo un trabajo, ¿no? El importador dijo, no me era anticipado, ya está, igual me podía al aforo y ya basta. Bueno, nos presentamos al aforo y no eran dardos de uso profesional, ¿no? Ni de adornos, eran juguetes. Y nosotros, pues, le quisimos florear ¿no? Meter un sustento ahí, ¿no? Al funcionario, y el funcionario dice, ok, vamos a reaforar la mercancía y vamos a ver la mercancía, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, se vio la mercancía y efectivamente eran juguetes, pues, ¿no? Eran juguetes, ¿no? Ahí ya, caballero nomás, el importador dijo, oye, no tengo registro de casa, de registro de importador, ¿no? Por tanto, no voy a poder tramitar el permiso. Ya, deja ahí la cara nada más, ¿no? Pero aguanta, ¿no? Aguanta. ¿Y la multa? Porque has destinado una mercancía restringida sin contar con el permiso, ¿no? Ya la infracción está, ¿cierto? La infracción, digamos, el acto generador de la infracción ya fue realizado al momento de la destinación aduanera, ¿no? El supuesto, ¿no? Lo que nosotros en tributación conocemos como el hecho imponible, ¿no? Entonces, ya esa multa, le dijimos, paga la multa, y ya. Y ahí, finalmente, la SUNAT dijo, bueno, lo voy a comisar, pues, ¿no? Y luego de 4 o 5 meses llegó la resolución del comiso, porque no se podía recuperar esa mercancía, porque el importador no tenía registro sanitario, y tampoco él era un importador registrado en Digemit, no tiene su registro. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes. La labor de ustedes, jóvenes, va a ser trascendental, ¿no? Trascendental en la función del agente aduana o de la empresa en la cual vayan a trabajar. Porque ahora algunas empresas que son sobre todo los exportadores OEA o importadores OEA ya también solicitan representantes aduaneros para sus operaciones, o sea, para que los tengan en oficina. ¿Ok? Así que no piensen que solamente van a trabajar para agencias de aduana. Hay muchas. Profesor, Sí. y es muy complicado registrarse como importador, eso en cada institución, depende de cada institución, me imagino. El registro. Sí, para registrarte, ajá. Sí, cada institución pide determinados requisitos, pero que son requisitos básicamente documentarios, ¿no? O sea, no te piden, por ejemplo, que acredites capital ni nada. Por ejemplo, para el registro sanitario, Digesa, te piden solamente que tu minuta diga que eres un importador, ¿cómo es? Importador, distribuidor
de juguetes o el producto que está controlado, y que tengas, presentas bueno, el permiso, la licencia municipal, el certificado de defensa civil, y te piden presentar un plano, ¿cierto? Un plano que distribuya la oficina y en el cual tenga destinado exclusivamente un almacén para una zona de almacenamiento. Solo eso te piden, nada más, ¿no? Lo presentas, pagas el derecho, obviamente, porque hay que pagar una tasa, perdón, y en 15 días te dan el registro, tu resolución de registro de importador autorizado. Y a partir de ese momento ya tienes que tramitar tus permisos. Bueno, en el caso de los juguetes sí es una gestión bien compleja, ¿no? Porque ahí te piden, por ejemplo, los ensayos químicos de los productos, ¿no? Porque como son juguetes destinados para niños, en su mayoría, ¿no? Estos tienen que ser analizados para que la composición del plástico no sea contaminante, ¿no? Y ahí hay dos formas, ¿no? Utilizar un certificado de análisis internacional por un laboratorio certificado mundialmente, o en todo caso venir acá a INACAL o a la Universidad de La Molina, porque ellos tienen sus laboratorios, para que puedan hacer las prácticas, bueno, el informe químico, ¿no? Químico, ¿no? Entonces, cada mercancía, jóvenes, va a tener su particularidad de requisitos, ¿no? Una más compleja que otra. Otras simples, ¿no? Otras simples. Por ejemplo, en el caso de las tablets ya hace mucho tiempo dejaron de ser productos restringidos por MTC, ¿no? Profesor, pero ya tiene Wi-Fi, pues no, ya SUNAT, bueno, MTC dijo, oye, no, los tablets, no, ni las laptops, ¿no? A pesar que esos tienen transmisión de datos vía Wi-Fi, ¿no? Pero aquí el tema es, si ese Wi-Fi utiliza el espectro, evidentemente, ¿no? O pasa de 10, no me acuerdo, jóvenes, cómo se llama la unidad de medida de la transmisión de la data, de la intensidad de transmisión de data del Wi-Fi. No me acuerdo, no son amperios, pero tiene una denominación. Entonces, si pasan de 10 unidades, o sea, si esta intensidad de transmisión no pasa las 10 unidades, no se considera un producto restringido. Si pasa las 10 unidades, se considera un producto restringido, ¿no? Y estos equipos tecnológicos como los celulares, las laptops, las tablets, no pasan de ese nivel de intensidad de transmisión, ¿no? Y ahí nosotros hay que ir viendo, pues, cada particularidad. Y obviamente, para poder hacer un análisis merciológico adecuado, ¿no? Porque la merciología, como ustedes ya saben, es conocimiento puro de la mercancía, ya tendríamos que revisar la norma de restricción de cada producto, de cada partida que yo estoy revisando, ¿no? Que estoy analizando. Y ahí, justo ¿no? En el arancel, después de la partida, si hay restricción, te dice la norma que la restringe. Entonces hay que verificar ese decreto supremo, esa resolución ministerial, o la norma que sea, para ver cuál es su alcance, ¿no? ¿Cuál es su alcance? ¿No? Que son las normas actualizadas, así que no hay problema, ¿no? Entonces hay que analizar la norma y verificar cuál va a ser el alcance, la restricción, ¿no? Si restringe o no restringe, ¿no? Igual, por ejemplo, en los IQVFs, ¿cierto? En los IQVFs, ¿qué son los IQVFs, jóvenes? Por ejemplo, los IQVFs, ¿no? Los IQVFs, estos insumos químicos y bienes fiscalizados, los permisos no se tramitan en la BUCE, ¿no? ¿Dónde se tramitan? A través de la página de la SUNAT, a través del portal a través del buzón Sol, ¿no? Se tramita ahí, que digamos que es una de los componentes o de las entidades que todavía no se ha inscrito a la BUCE, ¿no? Su trámite es fácil, pero obviamente para tramitar estos registros IQFs, la empresa sí posiblemente puede pasar 6 meses o 8 meses en el trámite, porque hay muchas inspecciones de seguridad, porque los insumos químicos y bienes fiscalizados son productos precursores para fabricar drogas, ¿no? Sintéticas, las artificiales, ¿no? Entonces, SUNAT está ahí bajo el control de estos tipos de productos, ¿no? Y también el tratamiento IQF, ya cuando tengan oportunidad de tratar una mercancía de este tipo, también hay que tener mucho cuidado con los plazos, el tiempo, la información que se transmite, porque, digamos, la logística es un poco diferente, no es como una importación convencional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cargas, ¿no? Así que eso, jóvenes, esa es una de las entidades que no está, pues, ¿no? Solamente todo es a través de la plataforma de la SUNAT.
Es por eso que la BUCE tiene ese propósito, ¿no? De que la zona también forme parte de un componente, una entidad que permita trámites a través de esta ventanilla única. Por eso se llama ventanilla única. Eso es lo que propone ser la BUCE, ¿no? Una ventanilla única. ¿Ok? Muy bien. Así que trabajo les va a tocar, pero como no se imaginan, los representantes aduaneros jóvenes tienen bastante trabajo en realidad. Mucho análisis legal, mucho conocimiento de normativa, ¿no? No hay que ser obviamente un representante, digamos, que se deje llevar por la intuición, ¿no? No. Intuitivos para otras cosas. Acá simplemente hay que ser objetivos con el análisis de la norma, ¿no? ¿Ok? Porque no va a decir, a ver, representante, tu opinión respecto a este tema. Bueno, yo creo que eso no es válido. Tiene que decir, a ver, quiero analizar y luego ya te vas con un sustento legal. Según la norma, no se puede. Según la norma, sí se puede. Según la norma, esto sí es así, ¿no? Así es, ¿no? No, imagínate, ustedes van a tener que hacer informes legales, ¿no? O hacer análisis legales respecto a procesos de importación, o armar proyectos de importación o de exportación. Y ahí tiene que sustentarse, ¿no? Todos tus clientes, por ejemplo, cuando te van a llegar a consultas técnicas, no vas a responder, te dice, oye, requisitos de factura. No, los requisitos de factura son tantas, como ustedes ya saben, valoración, ya han visto, ¿cierto? Han revisado el procedimiento de valoración y el acuerdo de valoración y han visto los requisitos de la factura comercial. No van a decir, bueno, los requisitos son eso, número, fecha, descripción, peso, Incoterm y bla, 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 ¿no? Ya, pero ¿cuál es la base legal, no? ¿En qué sustentas tu respuesta? ¿No? Siempre una respuesta debe ir acompañado de un sustento legal, ¿no? Si no, ¿cómo le convences al cliente? Bueno, de repente el cliente cree ciegamente en el representante, pues su agente aduana, pero una respuesta tiene que ir con sustento legal, ¿no? Con sustento legal. Muy bien. A ver, fortalecimiento a entidades e implementación de sistemas tecnológicos. Bueno, en realidad, jóvenes, efectivamente, la BUCE en particular, cuando nosotros realizamos trámites ante las entidades adscritas, la atención es casi 24/7, porque se puede hacer consultas inclusive hasta las 11 de la noche, ¿no? O sea, digamos, hay, me imagino, que debe haber personal que rota, pues, ¿no? Turno mañana y noche por los diferentes trámites que atender. Y efectivamente, en la UCE hay una mesa de ayuda, ¿no? Una mesa de ayuda mediante el cual, iniciado tu trámite, tú puedes contactar con ellos y no necesariamente van a ser de la misma entidad que te responden, sino los funcionarios de la misma BUCE. Entiendo que cada entidad manda a una determinada, digamos, a determinadas personas especializadas en el análisis para la asignación o el otorgamiento de permisos, y ellos están en la BUCE. Si tú llamas a la entidad, no te dicen, señor, pero llama a la BUCE, porque ahí te van a dar el soporte, porque el trámite fue iniciado por la BUCE. Y usted puede decir, pero no, pues si yo estoy tramitando en SENASA, yo quiero que SENASA me responda. Y SENASA te va a decir, no. Si tú has tramitado por la BUCE, a través de la BUCE. No, pero hay trámites que obviamente no se puede hacer a través de la BUCE. Entonces, ahí ya hay que recurrir a la misma entidad, ¿no? A la misma, usualmente a SENASA Central, que está en La Molina, ¿no? Porque las direcciones operativas están, pues, Callao y Aéreo, ¿no? A que también pueden ustedes acudir ahí. Las personas que nos atienden son muy amables. ¿Ok? Bueno, acá también seguimos con digitalización de procesos. Zonas económicas especiales acá. A ver, ¿alguien tiene conocimiento o qué son las zonas especiales o las zonas económicas especiales, ¿no? Antes llamadas CETICOS, ¿no? Antes eran denominados los CETICOS. ¿Qué conocen de las zonas especiales de desarrollo? ¿Qué conocen, jóvenes? ¿Qué conocen, jóvenes, de las zonas económicas? Los SETs también, ¿no?
¿Alguien, jóvenes? ¿Nadie? ¿Cómo se divide el territorio aduanero, jóvenes? ¿Cómo se divide el territorio aduanero? ¿Habría alguien que haga refresque su teoría? ¿Cómo se divide el territorio aduanero? ¿Qué pasa si eso le viene una pregunta en el examen de representante aduanero? Zona primaria, zona secundaria. Muy bien, zona primaria y zona secundaria, ¿no? Y luego tenemos, bueno, zona primaria, zona secundaria, y tenemos la zona especial, ¿cierto? La zona franca, que es una zona extra aduanera, pero no es extraterritorial, sino es una zona extra aduanera nada más, ¿ok? Zona de producción y servicios. Correcto. Bueno, es la zona, la Sofratagna, ¿no? Ya, dentro de la zona primaria, ¿no? Y zona secundaria, también tenemos, bueno, dentro de la zona secundaria tenemos una subdivisión. ¿Cómo se divide la zona secundaria? ¿Cómo se divide, joven, la zona secundaria? Pregunta de examen. Ya. ¿Cómo se divide? La zona secundaria está dividida por... Por... ¿Son las intendencias, profesor? Las intendencias que hay a nivel nacional. No, las intendencias forman parte de la zona primaria, ¿no? Entonces tenemos, ¿cierto? Tenemos todo un territorio, ¿cierto? Todos tenemos un territorio, el territorio nacional, se divide. Territorio aduanero, Sofratagna o zona franca. Territorio aduanero, zona primaria, zona secundaria. Zona primaria, puertos, aeropuertos, puestos de control, oficinas de atención, etc. Ahí están las intendencias, ¿no? Y la zona secundaria, ¿cierto? La zona secundaria también tiene una subdivisión. ¿Cómo se subdivide? Se subdivide en zona de tributación especial y zona de tributación común. Por ejemplo, ¿ustedes en qué zona se encontrarían? ¿En zona de tributación especial o zona de tributación común? Sus casas. Zona de tributación común. Zona de tributación común, ¿cierto? Donde la administración aduanera no tiene ninguna jurisdicción y no puede aplicar su potestad, ¿cierto? Profesor, Sí. una consulta. Sí. Por ejemplo, si en la zona especial compro licores y lo quiero sacar a la zona común, tengo que pagar los impuestos. ¿En qué zona especial? Dependiendo, pues, ¿no? Tacna. Ya, eso no es zona de tributación especial, esa es zona franca, ¿de acuerdo? Zona franca. ¿No? Tacna tiene dentro de su territorio sets y también tiene zona franca, ¿no? Y donde justamente su comentario es en la zona franca de Tacna, donde tú puedes comprar mercancías, ¿no? Pero la zona franca la Sofratagna, está destinada para hacer comercio de uso personal. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a la zona franca de Tacna y compras licores, sales con tus licores sin problema alguno, ¿no? Porque se entiende que vas para uso personal, no vas a hacer para comercio ahí. Ahora, si tú ya, por ejemplo, ¿cierto? Vas y te quieres comprar, no sé, pues 20 cajas de 10 unidades cada caja de whiskies, el control aduanero te va a decir, señor, ¿y esto? No, lo que pasa es que soy alcohólico, no puede sustentar ello. Entonces va a decir, no hay problema, haga su declaración aduanera, busque a su agente de aduana, porque esto va a pasar de $2.000 en valor y vas a poder nacionalizar. Porque se entiende que la mercancía que se comercializa en la zona franca es una mercancía liberada de impuestos, ¿no? Liberada de IGB. Pagas el valor de bien, pero no pagas impuestos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a la zona franca y quiero comprarme un televisor, lo puedo ir, lo compro y lo saco, ¿no? Me van a dar mi boleta de zona franca, me voy, paso el control y listo, me voy. Diferente es que yo voy solito, me voy y compro 5 televisores. Ahí el funcionario de zona tesorería, 5 no es para uso personal. No, lo que pasa es que tengo 5 habitaciones en mi casa. No califica. Ahí se aplica la presunción del funcionario, ¿no? Se presume que esto es para comercio.
aunque no lo vas a vender. No, pero tengo mi hotel que tiene 10 habitaciones. Ya, pues ok, puede tener 5, 20, 30 habitaciones. Pero ahí se aplica ya la presunción del comercio. O sea, si bien es cierto, la finalidad real es poner pues en un hotel que has construido, pero, y no lo vas a comercializar, pero la norma da la presunción de comercio. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres ir a comprar 5 televisores, ve con 5 amigos, 5 familiares y cada uno que saque un televisor y ya está, ¿no? Porque ahí básicamente se aplica criterio de uso. Igual, vamos a hacer el análisis en zona de tributación especial, ¿cierto? En zona de tributación especial, por ejemplo, están los C, ¿no? Los C. Y también el PECO también es zona de tributación especial, zona de tributación especial y en realidad varias partes de la zona selva comprendidas en la Ley de Promoción e Inversión de la Amazonía, ¿no? En estos lugares, por ejemplo, también hay este tratamiento especial tributario. Paga tributo al momento de ingresar al Callao, o al Perú a través del Callao, Aérea Marítima del Callao, o Paita, ¿cierto? Y luego se traslada a la zona de tributación especial, zona PECO, ¿no? Ahí se pide la devolución del impuesto, te devuelven la total del impuesto, con el propósito y único propósito de que tú comercialices o la mercancía se consuma en estos lugares, ¿no? Entonces, si tú vas y compras esa mercancía, ¿no? Es posible que obviamente van a pedir tu guía de remisión y de repente por ahí, de repente por Chiclayo y Trujillo, la policía fiscal detenga la unidad que está transportando la carga y te diga, y ves ahí, por ejemplo, 1000 pares de botas, ¿no? A ver cuál es el origen de las botas. Ah, es Tarapoto. ¿Y por qué las has comprado ahí? No, porque están más baratos. Ah, muy bien, ya. A ver, ¿quién te vendió? Tal empresa. Muy bien, van a buscar la boleta y van a de repente enlazar que esa empresa también ha hecho importación acogiéndose al PECO, a la Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía. Entonces lo que te van a hacer es, te van a incautar tu mercancía, llevar a un almacén de La Habana, para que demuestres, ¿no?, que esa mercancía no se ha acogido a un beneficio tributario. De lo contrario, te van a hacer pagar la deuda tributaria, o sea, te van a hacer pagar como si fuera una importación, y además la multa del 10% del valor CIF de la carga. Entonces, hay que tener esas cositas, ¿no? Ustedes como representantes también van a tener estos casos de sus clientes que se quieren pasar de vivos y quieren evadir impuestos de aquellas mercancías que han sido ingresadas a zona de tributación especial y han gozado de exoneración tributaria. Pero hay casos y casos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso de un familiar, desinformado él, obviamente, ¿no? Que se fue a comprar una motocicleta en la selva, trajo la moto acá, obviamente le costó más barato porque ahí no pagas impuestos por las motos lineales, la trajo acá y la comercializó acá. ¿La dona se dio cuenta? No se dio cuenta nunca hasta ahora, ¿no? No hay forma. Pero si de repente por ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que los policías que hacen las intervenciones, ¿no? Ellos pues no se están fijando, oye, cuál es el origen de las motos. Se están fijando si el conductor tiene casco, SOAT, ¿no? Su revisión técnica creo es también. Y ya está, nada más, ¿no? Y la licencia, ¿no? Pero si fuera un policía fiscal, ¿no? Un policía de la SUNAT, ¿no? Bueno, no un policía, no, un oficial de la SUNAT, lo que ocurriría es que simplemente, a ver, señor, documentos. A ver, origen, y van a ver, oye, pero esta placa es de la zona selva. A ver, un ratito, vamos a ver el BIN, ¿no? El BIN. Señor, esta moto, el trámite, ¿cuál es el documento que presentó al momento de retirar la mercancía de la zona de tributación especial? No, la traje manejando. Ah, ya, muy bien. Vamos a aplicarle su multa respectiva, ¿no? Y es posible que internen el vehículo en un almacén de la zona, ¿no? Pero como digo, en la práctica es como los celulares, por ejemplo, ¿no? Los celulares, que también van a la zona selva, van con exoneración tributaria, se acogen a la Ley de Promoción e Inversión de la Amazonía. Se van allá y tú puedes ir allí y comprar tu celular y te vienes, ¿cierto? Y te vienes a Lima y ya está. ¿Hay posibilidad, jóvenes, que un funcionario te pueda intervenir en el celular? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Hay posibilidad, jóvenes? Porque se entiende cuando, por ejemplo, las mercancías se ingresan para poder ser comercializados en una zona de tributación especial, es para que se queden toda su vida ahí, ¿no? Pero nada quita que yo pueda ir, vaya a Pucallpa, me compre un celular
y traiga el celular acá. Me costó más barato porque no pagué impuesto. Igual acá, si tú vas a una tienda de cualquiera de estas, Samsung, Apple, pagas el IGB normal, ¿no? Pero si tú vas a comprar este mismo celular a la zona selva, no vas a pagar impuesto. Te va a salir un poquito más barato. No hay forma que el funcionario venga Pero, y tenga el celular, ¿no? Sí, claro, o sea, si el celular es de uso personal, aparte, lo tienes que llevar para todos lados, de modo que lo deje y me voy de viaje sin mi celular. claro. Entonces, esa es la mecánica, ¿no? De los vacíos legales que existen en los procedimientos aduaneros, ¿no? Porque obviamente, jóvenes, aplicar control a cada cosita que crece y que sale, pues no se es, digamos, en la práctica imposible, ¿no? Imposible. Profesor, una consulta, pero vi una noticia que hubo un tema de que estaban con el iPhone 14, el último iPhone, estaban Ajá, reteniéndolo, sí, porque todavía no se había creado el proceso de homologación de ese iPhone, creo, los había homologado, as- ajá. ajá, y creo que así sea de uso personal, igual lo estaban reteniendo. Sí, básicamente por un requisito de homologación. Aunque eso nosotros, digamos, haciendo un análisis, era un mecanismo bastante abusivo y un criterio errado de la SUNAT. ¿Por qué? Porque en la lista de equipaje del viajero acompañado, ¿no? O sea, en lo que trae mi maleta, se permite un celular y no está condicionado a la presentación de ningún permiso, ¿no? Cero permiso, o sea, no está condicionado. Entonces, la SUNAT hizo extensivo esto a todo celular que venía, ¿no? Básicamente por un requisito de homologación. Pero la homologación es un requisito, eso también es un criterio errado que muchas veces tiene la SUNAT, ¿no? Y la SUNAT lo sabe, pero ellos dicen, yo soy SUNAT potestad banera. ¿Por qué? Porque la homologación es un requisito que se pide para la comercialización del bien, ¿no? Entonces, si yo traigo un celular que está dentro de la lista de mercancías permitidas, que no aplican ningún tipo de restricción, ¿por qué la SUNAT me va a pedir un permiso? Si no lo voy a comercializar. De repente sí, ¿no? Pero ahí no hay una presunción de comercialización, ¿no? Yo puedo traer dos y no hay problema. Entonces ahí la SUNAT sí, creo que reconocieron que cometieron un exceso, ¿no? Un exceso en el control porque en realidad estaba fuera de la norma inclusive. Pero sin embargo, bueno, ya gracias a que el MTC, por la presión de las redes, que las redes funcionan muy bien para esas cosas, a los 5 días de haber dado la noticia, homologó el equipo. O sea, ustedes saben, jóvenes, que las entidades públicas son un poco burocráticas. Entonces, se estaban demorando nada, pues entonces sacaron la homologación a los 3 días, si mal no recuerdo, de que salió una noticia y se viralizó. Se sacó bueno, se homologó el equipo y a partir de ese momento ya se pudo liberar estos equipos celulares, ¿no? Yo tengo un caso de una amiga también que viajó a Estados Unidos. Ahí esto también es a veces los pasajeros desconocen, ¿no? Se había comprado 5 iPhones 13, porque eso sucedió en el año 2020, si mal no recuerdo, o 2021. El 2021 creo que es el 13, ¿no? Y se trajo 5. Entonces la SUNAT le dijo, bueno, te voy a comisar 3 y te dejo 2. Pero si quieres recuperar esos 3, tienes que tener el certificado de homologación. Entonces, en ese momento no estaba homologado, ¿no? Pedimos suspensión de plazo para poder presentar el permiso. A los 15 días más o menos ya se había homologado el iPhone 13, ¿no? Y con eso nosotros nos fuimos, pagamos la multa, el 50% del valor de la carga y nos permitieron la importación, ¿no? Pero como régimen general, porque el valor de esos 3 iPhones ya sobrepasaba los $2,000, ¿no? Y lo hicimos sin problema alguno, ¿no? Pero teníamos el permiso. ¿Ok? Así sucede, jóvenes. Casuísticas que van a ocurrir en el día a día de su trabajo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, jóvenes, entramos a break, ¿de acuerdo? Y nos vemos en 15 minutos para continuar con la sesión y la última parte de este módulo. Nos vemos en ese tiempo.